Bully Magnets presenta. Una de las cosas más bonitas de la Ciudad de México son las jacarandas, una especie de árbol que nos da flores moradas que hace que de pronto todo se detenga en la ciudad. Una planta que también se ha vuelto un sello de identidad de la capital y que incluso muchos consideran es una planta autóctona de la región. Pero esto último no es del todo cierto, pues la planta de la jacaranda llegó a la Ciudad de México a inicios del siglo XX y junto con ella la historia de amistad entre el pueblo japonés y el pueblo de México. Nuestra historia nos lleva con Tatsugoro Matsumoto, un jardinero inmigrante japonés que llegó a México en 1896 y que rápidamente se hizo una buena fama por los hermosos jardines que podía decorar. Soy un creador del paisajismo, el arte del uekishi. En su estancia en México, Tatsugoro trabajó para Jesús Landero, un importante empresario porfirista del estado de Hidalgo, que quedó tan satisfecho con su trabajo que se lo mostró a Porfirio Díaz. Esto hizo que eventualmente el jardinero y el presidente se conocieran para realizar una encomienda, que era decorar los jardines de la residencia presidencial, lo que hoy conocemos como el Castillo de Chapultepec. Quiero que decores este jardín, seguro te quedará muy bonito. Eso no será ningún problema. Solo será cosa de tiempo. Qué bueno que no tienes problema, porque además quiero que decores el bosque alrededor del castillo. Y cuando acabes, pones árboles en la ciudad, porque hay pura nopalera. Así que apúrate. Fue a inicios de 1900 cuando inició el proceso de embellecimiento del bosque de Chapultepec y de las principales avenidas de la ciudad. Para este momento aún no había jacarandas, pero fue en esta época cuando comenzó a haber más espacios verdes en la Ciudad de México, así como jardines. Todo parecía ir bastante bien para Tatsugoro, pero en 1910 estalló la revolución. ¡Agárrense todos a balazos! ¡Tierras! A pesar del conflicto, la familia Matsumoto logró mantenerse en el negocio de la jardinería y de la decoración de adornos florales para las familias acaudaladas de la Ciudad de México. Una vez terminado el conflicto, la fama del artista se mantuvo y se vio vinculada nuevamente a la vida de los presidentes mexicanos. Fue así que para 1921, Tatsugoro le mostró a Álvaro Obregón una planta que cambiaría toda la Ciudad de México. ¿Sabes? Soy un hombre ocupado. Más vale que esto sea algo bueno. Aquí lo tiene. Desde las exóticas tierras del Brasil le presento la colorida y maravillosa jacaranda, el nuevo árbol que llenará de color esta ciudad. Pues sí, es muy bonita. Puedes sembrar este árbol en las avenidas que mejor convenga. Fue así que la colonia Roma, el bosque de Chapultepec y el Paseo de la Reforma fueron plantados con las primeras jacarandas. Una planta que crece con mucha facilidad en las condiciones de la capital y que para el día de hoy se ha esparcido prácticamente por todo el Valle de México. Para inicios de 1930, el gobierno de Pascual Ortiz Rubio también tuvo un proyecto de embellecimiento de la ciudad, por lo que pidió al gobierno de Japón la donación de semillas de árbol de cerezo para adornar la capital. Sin embargo, la embajada japonesa consultó a Tatsugoro para conocer la viabilidad del proyecto, a lo que el jardinero contestó con una clara y rotunda negativa. Nada me salió bien. Y aunque los árboles de cerezo no florecen con facilidad en el clima de la Ciudad de México, sí fue una excelente excusa para sembrar más semillas de jacaranda en los jardines y avenidas de la capital. Esta vez bajo la coordinación del jardinero Tatsugoro, que lo haría por última ocasión, aunque no por eso termina nuestra historia. Años más tarde, en 1939, cuando inició la Segunda Guerra Mundial, la familia Matsumoto cambió su papel al de negociadores diplomáticos, ya que debido a la presión de los Estados Unidos al gobierno mexicano, se tuvo que concentrar a las comunidades japonesas en Guadalajara y la Ciudad de México, por lo que Tatsugoro abrió las puertas de sus propiedades y ranchos a todos los japoneses que lo deseaban, siendo además así un intermediario formal entre el gobierno y las comunidades migrantes que llegaban en un estado de pobreza y desprotección. Y fue así que el mismo jardinero que decoró con jacarandas la capital fue también uno de los principales benefactores de la comunidad japonesa que después se asentaría en la Ciudad de México. No cabe duda de que Tatsugoro es uno de esos personajes que dejan una huella profunda en la historia de la capital. Así que ahí lo tienen, amigos, una rápida mirada a la llegada de las jacarandas a la Ciudad de México. No olviden dejarme un like si es que aprendieron algo nuevo, suscríbanse al canal y también dejen sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima.
Muchas gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes con mes. Tú también puedes unirte a este selecto grupo desde $1 y apoyar así a la divulgación cultural y del conocimiento en español. Dale un vistazo a la descripción de este video y encontrarás el link a nuestro Patreon, así como más recursos que seguro te serán interesantes.